Vamos a hablar, Vivian dice del cabello, exacto también. Vamos a hablar de la historia de Sansón, pero lo vamos a ver de una manera muy profunda y analizando cosas que quizá yo creo que si no se mete uno en profundidad en la palabra, no van a salir, ¿vale? Entonces lo he titulado Errores silenciosos que derriban ministerios. Y en la introducción os quiero hablar del llamado marcado desde el vientre, porque antes de hablar de esa caída de Sansón tenemos que entender que, él estaba llamado a quién era, según el plan de Dios, el llamado personal que él tenía, porque Sansón sabemos que no fue un hombre cualquiera. Y es que su historia comienza en un contexto que era muy significativo. No sé si os habéis fijado en la historia que comienza con su madre siendo estéril. Y en la Biblia, cuando Dios interviene en un vientre que se refleja y se dice específicamente que era estéril, casi siempre está anunciando que va a nacer alguien con un propósito, con un llamado o con un destino. Sabéis que lo quiero hacer siempre muy participativo para que estéis ahí en plan concurso de televisión de 1, 2, 3, contesta, ¿no? Así que para que estéis ágiles, estéis con toda la mente pensando, ¿no? Y reaccionando. Entonces ahora os pregunto, decidme si conocéis alguna mamá con el nombre de la madre y del hijo que haya tenido ese problema de esterilidad y su hijo haya sido alguien con propósito, con destino y consagrado a Dios, por decirlo así. Venga, escribidme en el chat. Y no vale, por ejemplo... Sí, escribiendo. Porque como estamos grabando lo vamos a poner escribiendo. Vale. No, participantes. Arriba. Ahí. Permitir que cambie. Vale. Eso, ya está. Sara e Isaac, ¿alguno más? Hay más, ¿eh? Sí, Elizabeth. Exacto. Elizabeth y Juan el Bautista. Y voy a poner aquí el chat. Vamos a cerrar esto y activar el chat para ver cuántos más han dicho. Sara, Isaac, Ana y Samuel, y Elizabeth y Juan el Bautista, ¿no? Entonces ya ahí se repite algo, ¿no? Y vemos hay una lo mujer mismo. También, pero no dice su nombre. ¿Quién? La tsunamita. ¿No? Ah, bueno, mira, sí, no había pensado. Porque dijo, pero no se sabe. Dijo, ¿qué le hacemos por ella? ¿Qué podemos...? Sí, pero el hijo no se, o sea, fue salvado, pero no se vio que él fuera un hombre con propósito, con destino, como Samuel, como Juan el Bautista, pero algo sobrenatural hubo, eso está claro, sí. Entonces, con lo que ocurrió es que Dios envía un ángel, primero lo ve la madre, que no se dice el nombre, luego el padre, que sí, que se llama Manoa o algo así. Manoa. Y anunció que ese hijo pues no iba a ser común, sino que iba a estar consagrado antes de nacer. No era un niño más, sino que había un diseño de Dios en él. Entonces le dan como unas instrucciones de uso para el niño, porque le preguntan, entonces, este niño, ¿cómo tenemos que hacer con él? ¿Cómo tenemos que hacer? Y le dice, bueno, va a ser nazareo, no nazareno de Nazaret, sino nazareo, apartado para Dios. No podía beber ni vino ni sidra, ni comer nada proveniente de la vid. Así que si alguien le decía, Sansón, unas uvitas para el postre, no. Sansón, te echo unas uvas pasas, tampoco, ¿eh? Dayana, que a ti te gustan las pasas, no. Él no podía, ni tampoco se iba a cortar el cabello. Y otra cosa que no podía hacer era tocar cosa declarada inmunda según la Biblia, como personas con enfermedades, cuando alguien fallecía tocarlo, cosas así, ¿no? Que para lo que es el sacerdocio, ellos para no contaminarse no lo podían tocar. Entonces era una vida con unas instrucciones divinas. Vamos a decir muchas frases que a mí me gustan, que son fuertes, así frases chocantes que tienen un nombre que se llaman sentencias, ¿no? Entonces, las voy a decir durante todo este tiempo. Cuando Dios da un llamado,
también da unas instrucciones para sostenerlo. Y Sansón no solo tenía un propósito, sino que tenía un diseño y una cobertura espiritual que debía de respetar. Esto es importante porque no todo el mundo nace con ese mismo nivel de demanda espiritual. Hay gente que ya desde el vientre ha sido marcado para algo específico y muchas veces incluso antes de nacer también hay lucha. ¿Habéis escuchado gente que dice que el Señor le dijo que iba a tener un niño y casi lo pierde y luego casi aborta y recibe esto y le pasa no sé qué y el parto fue muy difícil? Muchas cosas así. Bueno, pues eso es porque a veces también el enemigo sabe el propósito y el destino y se quiere meter para cortar y romper eso, ¿no? Entonces él ya estaba siendo tocado por el Espíritu desde joven, porque dice un detalle clave, que en su juventud el Espíritu de Dios ya comenzaba a manifestarse en él, cuando se movía en los campamentos de la tribu de Dan, ¿vale? En Israel. Entonces no se habla de alguien que se usará en el futuro, sino que desde joven ya el Espíritu lo estaba tocando. Y la unción no empezó al final de su vida, sino antes de que empezara a tomar sus decisiones. Y este es el punto que quiero que veamos hoy. Sansón tenía llamado, propósito, unción y unas instrucciones claras de Dios. Es todo lo que necesitaba para llegar a ser un hombre extraordinario en el reino, ¿no? Pero tener todo eso no garantiza terminar bien, ¿no? Puedes estar marcado por Dios y aún así perder el rumbo si no guardas lo que Él te entregó. Entonces, vamos a leer 2 capítulos que no suelen ser los más conocidos y más famosos, por así decirlo, ¿no? A ver, espera que se me ha... ¿Yo aquí? Ahora. Vamos a leer, está en Jueces 14 y 15. ¿Lo quieres leer tú, amor? En una versión así... Reina No, Jueces... Reina Valera no. El 14 y el 15, ¿vale? O sea, Jueces, capítulo 14 14 y 15. y verso 15. Vale. No, capítulo 14 y capítulo 15. 2 capítulos. Ah, pero todo esto... Lo leemos rápido. ¿Quieres que lo Ah. lea yo así más rapidito? Si no... Uy. Bueno, no, yo lo leo. A ver, ¿en qué versión? Ahora me está actualizando la versión. ¿En qué versión la leo? ¿NTV, por ejemplo? O... Es que tienes muy pocas. Venga, vale. No me gusta, pero vale. ¿No? Dale, dale. Venga. Bueno. Escuchad los que lo tengáis en el móvil, no tengáis Biblia, que lo va a leer así rápido. Se titula, bueno, esto es un título, ¿no? El acertijo de Sansón. Bueno, dice, cierto día, estando Sansón en Tima, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo su padre a su madre, mira, que me gusta esta joven filistea, de Timna, y quiero casarme con ella. Consígamela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedes casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo eso, con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante el Espíritu del Señor vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiera sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido ni a su padre ni a su madre. Cuando Sansón llegó a Timna, conversó con la mujer y se quedó encantado con ella. Más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino para ver el cadáver del león. Y dice que encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino.
También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos lo comieron. Pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. Mientras su padre finalizaba los detalles para el casamiento, Sansón dio una fiesta en Timna, como era de costumbre de los jóvenes de la alta sociedad. Cuando los padres de la novia vieron a Sansón, seleccionaron a 30 jóvenes de la ciudad para que fueran sus acompañantes. Es que más rápido no. Si no, sigue tú. Es que, Vale, dice, venga. pero como los filisteos le tenían miedo, llevaron 30 amigos para que estuvieran con él. Y a esos 30 Sansón les dijo, les voy a decir una adivinanza. Si en los 7 días que dura la fiesta, 7 días, me dan una respuesta correcta, yo le daré a cada uno de ustedes una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Pero si no dan con la respuesta, cada uno de ustedes me tendrá que dar a mí una capa de lino fino y una muda de ropa de fiesta. Y ellos le dijeron, vale, dinos la adivinanza, somos todo oídos. Entonces le dijo, del que comía salió comida y del que era fuerte salió dulzura. 3 días después no sabían, no podían resolver la adivinanza. Y el 4º día le dijeron a la futura mujer de Sansón, procura que tu marido nos dé la solución, pues de lo contrario te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. Parece que nos habéis invitado solo para quitarnos lo que es nuestro. Entonces ella fue a ver a Sansón y llorando le dijo, tú no me quieres, tú me odias. Les has propuesto una adivinanza a mis paisanos, pero a mí no me has dado a conocer la respuesta. Y Sansón le dijo, si ni a mi padre ni a mi madre se lo he dicho, mucho menos te lo voy a decir a ti. Pero ella siguió llorando junto a él los 7 días que estuvo la fiesta llorando. Y tanto le insistió que por fin el 7º día fue y le dio la respuesta, y entonces ella se la dio a conocer a los filisteos. Y al 7º día, antes de que el sol se pusiera, vinieron los filisteos y le dijeron a Sansón, nada hay más dulce que la miel, ni nada hay más fuerte que el león. Y Sansón le dijo, solo porque araron con mi ternera, pudieron dar con la respuesta. Que eso, si lo vemos en otra versión, dijo, si no hubierais... arado con mi novilla, pues, si no os lo hubiera dicho ella, pues no tendríais la respuesta, ¿no? Y dice, enseguida el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón y entonces... Y entonces Sansón fue a Ascalón, mató 30 hombres de aquel lugar y con la ropa que les quitó, pagó la apuesta que había resuelto de la adivinanza y después se volvió furioso a la casa de su padre. Y su mujer, la de la fiesta, la de la boda, fue dada al que iba a ser el padrino de la boda, al amigo de Sansón. Capítulo 15, ¿vale? Pasado algún tiempo, durante la cosecha, Sansón pues fue a visitar a la mujer y le llevó un cabrito y al llegar dijo, hola, que vengo a entrar a ver a mi mujer al cuarto. Y le dijo el suegro, ¿no le dejó entrar? Y le dijo, pero si ya pensé que no la querías. Entonces se la he dado al padrino de la boda, a tu amigo. Sin embargo, su hermana menor es más bonita que ella. Anda, venga, quédatela, ¿no? Y Sansón le dijo, ahora sí que no respondo de lo mal que os vaya a hacer a los filisteos. Y entonces fue y atrapó 300 zorras, las ató por el rabo de 2 en 2 y a cada una le amarró una antorcha entre las colas. Entonces prendió fuego a esas antorchas y las soltó en los campos sembrados de los filisteos. De este modo quemó el trigo que estaba amontonado y también el que estaba en pie, y también los viñedos y los olivares. Entonces los filisteos se pusieron a averiguar quién lo había hecho, y cuando supieron que había sido Sansón en venganza de lo que su suegro le había quitado a la mujer y se la había dado al amigo, fueron y quemaron al padre y a la mujer. Y entonces Sansón dijo, ahora ya se portan de esa manera, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Y los atacó con tal furia que no les dejó un hueso sano. Después se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Los filisteos vinieron y acamparon en Judá. Y los de Judá les dijeron, ¿pero por qué venís a pelear con nosotros? Dice, hemos venido a capturar a Sansón para que pague lo que nos ha hecho. Y entonces 3000 hombres de la tribu de Judá se fueron a la cueva, la peña y le dijeron a Sansón, ¿pero no sabes que los filisteos son más fuertes que nosotros? ¿Pero por qué nos has puesto en esta situación? Y entonces Sansón les dijo, no, si yo no he hecho nada más que pagarles con la misma moneda. Y entonces le dijo, pues mira, los 3000 hombres hemos venido a capturarte y te vamos a dar a los filisteos. Y Sansón dije, bueno,
juradme que no me vais a matar por lo menos. Y dijeron, venga, que no te vamos a matar. Queremos capturarte y dejarte ahí con los filisteos. Y le ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron del escondite, de la cueva. Y cuando llegaron allí los filisteos salen a su encuentro, bueno, gritando de alegría y Y entonces el Espíritu del Señor se apoderó de Sansón y rompió las sogas que le estaban sujetando los brazos y las manos como si fueran cordelitos, ahí, como si fueran hilos. Y entonces tomó la quijada de un asno, que es esta parte de la mandíbula del burrito, del asno, y que aún no estaba reseca, y mató, ¿a cuántos? ¿Cuántos saben a cuántos mató? ¿A 5, a 10, a cuántos filisteos? Escribírmelo ahí. Con la quijada del asno, ¿a cuántas personas mató? Yo no me acuerdo. Es que es un número muy concreto. A ver si alguien se acuerda. ¿12? Que lo escriban ahí. Y entonces, con la quijada del asno hizo 1 y 2 montones. ¿Y a cuántos? Muy bien, mamá. A 1000 hombres. Entonces arrojó la quijada y ese lugar se llama Ramat Lehi. Y como Sansón tenía mucha sed, le dijo al Señor, ¿cómo es posible que después de tener esta victoria tan grande me vaya a morir ahora aquí de sed? En manos de estos paganos incircuncisos, ¿no? Y entonces Dios abrió un hoyo que había y brotó agua y él pudo beber. Y entonces dice, el último versículo, Sansón fue caudillo de Israel. Caudillo es juez, ¿no? Durante 20 años, en la época en que los filisteos dominaban la región. Bueno, punto número 2, lo he titulado Me encapriché de la que no debía. Después de entender el llamado, vamos a ver cómo comienza a torcerse el camino. Sansón baja a la ciudad, sale del entorno donde se movía en su vida y sale del territorio de la cobertura y ve una mujer. Esto no es cualquier detalle, porque es una mujer filistea de un pueblo pagano y la nación que era súper enemiga de Israel. Entonces aquí empieza el primer error, que se encapricha, no ora, no consulta, no discierne, la desea y ¡pum!, decide. Muchos no caen por falta de unción, sino por falta de dominio propio. Sus padres, con un buen criterio espiritual, pues se oponen y entienden algo claro, que esto va en contra de la ley de Dios y que es un riesgo espiritual, porque hay una mezcla peligrosa con el tema de la idolatría, ¿no? Ellos sí estaban alineados con la voluntad moral de Dios. Pero Sansón sigue en sus 13 y cuando el corazón se encapricha, la voz de Dios empieza a estorbar, ¿no? Y hay un versículo que dice, pero su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios. Yo dije, pero a ver, si se está saliendo fuera de la voluntad, si está haciendo lo que en muchos sitios dice, no te casarás con mujeres paganas, no te unirás a ellas y tal, digo, ¿por qué puede venir de Dios? Y yo lo leía hoy y esto me volaba un poco la cabeza, ¿no? Y aquí os quiero explicar algo, hay que entender algo con mucha claridad, que Dios no puso ese deseo dentro de Sansón, pero sí decidió usar esa mala decisión, ¿no? Hay 2 dimensiones aquí, la voluntad moral de Dios, que es lo que la prueba, la obediencia, la pureza, la santidad, no entrar en idolatría al mezclarse con otras tribus, regiones, culturas, y Sansón lo rompe. Y la segunda dimensión es la soberanía de Dios, que es la capacidad que Dios tiene de usar incluso lo torcido para cumplir su plan. Entonces Dios no necesita que hagas lo incorrecto, por supuesto, pero si lo haces incluso puede redirigirlo para cumplir su propósito, ¿no? Uh-huh. Y ahí tenemos 2 versículos que te he dejado para que me leas los 2 primeros. ¿Vale? En lo que lo busca, vemos que Israel estaba sometido por los filisteos. No había guerra, no había celo y había pasividad. Pero Sansón, aunque tenía ese llamado, no era un líder espiritual, porque no actuaba para defender Israel, sino por sus impulsos personales, ¿no? Entonces permite que su carácter, su desorden y su impulso genere un conflicto necesario, y Dios puede usar también hasta el desorden de un hombre para provocar el cumplimiento de su plan. Los 2 primeros. Efesios y eso ya. Sí. Efesios capítulo 1, verso 11 dice que en él también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y en Isaías capítulo 46, en el verso 10, dice que yo anuncio el fin desde el principio, desde la antigüedad anuncio lo que está por venir. Yo digo, mi plan se realizará y haré
todo lo que me propongo. Como voy a citar varios versículos, ya los tengo copiados y los voy a poner en el grupo después. Entonces, si alguien dice, ay, ¿qué versículo es? Ay, que me he perdido. Van a ir todos, no solo la cita, sino el versículo para que lo tengáis, ¿vale? Otro adelanto, otra cosa para facilitarlo, ¿vale? Entonces, hay algo muy interesante, porque normalmente los matrimonios entre los pueblos o entre reyes normalmente eran para hacer alianzas. El de los Borbones se casa, le da el hijo yo qué sé, de Francia, se casa con la hija de España y ya están aliados y ya no hay guerra, porque claro, el hijo, la hija, ¿entendéis, no? El matrimonio normalmente es unión entre reinos, entre pueblos, paz, alianza, pero aquí es que va a ocurrir todo lo contrario. No solo no va a traer paz, sino que va a encender un conflicto, pero tremendo, ¿no? Entonces aquí el problema no fue solo la mujer, sino que fue lo que permitió en su corazón ignorar esas advertencias correctas que le dieron, porque no todo lo que deseas viene de Dios y no todo lo que Dios permite significa que lo esté aprobando, ¿vale? Vamos al punto 3, que lo he titulado Saboreando las mieles de lo prohibido. Ya veréis los títulos que le pongo para recordarlo. Seguimos avanzando. Estamos viendo un patrón. Sansón mata a un león en el camino. Entonces, esa fuerza no era suya, era de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio esa capacidad para matarlo o vencerle. Dios le dio la fuerza, pero no le dio el permiso para desobedecer. ¿Por qué? Porque tiempo después vuelve a pasar por ese lugar y ocurre algo clave. Ve que el cadáver del león ya en descomposición tiene un panal de abejas que se ha metido dentro, ahí entre los huesos, entre la carcasa y todo eso, y había miel, y decide tomarla. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que un hombre que era consagrado como nazareo tenía instrucciones claras de no tocar cadáveres muertos, vísceras ahí podridas en descomposición ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no es solo la curiosidad de, pues tiene buena pinta, sino que es un poco un desprecio por los límites que Dios le había marcado. Toca lo impuro, se acerca a la muerte, ignora la consagración. Y el problema no es solo caer, sino empezar a perder el respeto por lo que Dios le había marcado. Entonces, ¿por qué Dios decía no toquéis lo impuro tal? Pues porque era una protección en esos tiempos de enfermedades, de contaminación, bacterias, corrupción, todo eso. Pero también en el plano espiritual, Él estaba enseñando a mantenerse lejos de todo lo que huele a muerte, por así decirlo, ¿no? Pero Sansón ya empieza a familiarizarse con estos cambios que él quiere. El pecado que se saborea en secreto termina gobernando en público. Estas son las frases, las sentencias que a mí me gustan, ¿no? Tenemos dos versículos 3, 4 y 5. Sí. Génesis capítulo 50, verso 20 dice, ustedes pensaron hacerme mal, habla de José, ¿no? Sí. Pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que hoy vemos, mantener con vida a mucha gente. Eso es cómo Dios puede dar la vuelta a la tortilla de todo lo que se pasó a José para hacer cumplir su propósito y salvar al pueblo de Israel, ¿vale? Romanos capítulo 6, verso 12 dice, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Y el siguiente. Santiago capítulo 1, verso 15 dice, entonces el deseo, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez ha crecido, produce la muerte. Pero, muerte, cadáver, descomposición. Pero Sansón no se queda ahí, sino que coge la miel, la oculta y dice, papá, mamá, uy, lo que os traigo, qué rico, ¿no? Pero no les dice de dónde la ha encontrado. Entonces aquí entramos en algo más serio, es un engaño deliberado porque cuando lo ocultas sabes que está mal. Y donde hay ocultamiento hay una conciencia de culpa y eso es peligroso porque él no lo confiesa, no se arrepiente, no lo corrige, sino que sigue adelante. Y ahí empieza a introducir la mentira dentro de su propia casa. Sus padres, que le han creído, que le han advertido, que han hecho todo lo que el ángel del Señor les mandó, ¿no? Y aquí decimos que lo que ocultas para no ser corregido crece hasta que ya no puede ser controlado. Qué interesante esto, ¿eh?
Entonces estamos empezando a ver algo muy interesante también. Sansón no cayó así de golpe, sino que comenzó jugando un poco con lo prohibido. Vamos al punto 4, el acertijo y la apuesta, orgullo y juego peligroso. Ahí en el contexto de la boda, Sansón participa en el banquete con los hombres de la ciudad de la futura esposa, lo que ahora se le llama la preboda, que ahora también organizan fiestas antes de la boda y la llaman así, la preboda. Entonces, en medio de ese ambiente, 7 días de superfiestorro, se le ocurre proponer un acertijo, ¿no? Dijo, ala, venga, vamos a echar unos pulsos, yo qué sé. No, dijo, ala, no era un juego inocente, era una apuesta y pagaban con esas vestiduras costosas. Ahí se revela una cosita nueva del corazón de Sansón. Empieza un poco a trivializar lo espiritual, porque ese acertijo no era cualquier cosa, era algo que venía de una experiencia personal, íntimo y que nadie más sabía. Y él pensaba que ahí no puedo perder, porque ¿quién va a saber lo de la miel y todo eso? Pero pensamos que el orgullo te hace jugar con ventaja hasta que te expone, porque no había dirección de Dios ni propósito espiritual. Ahí lo que había tiene 3 letras, la E, la G y la O. Ego. Ahí él tenía una necesidad de demostrar, de sobresalir, de imponerse ahí delante de los 30 hombretones, ¿no? Y el orgullo convierte esos momentos de bendición en campos de batalla, porque lo que debía de ser una unión, un pacto, una celebración, algo bonito, se convierte... Ardió Troya, nunca mejor dicho ahí, ¿no? Los hombres, al no poder resolverlo, presionan a la mujer, pero no de cualquier manera, la amenazan. Y le dicen que si no consigue la respuesta, que la van a matar, que la van a matar. Es una amenaza súper real. Y ella, pues bajo presión, pues ¿qué va a hacer? Llora, insiste, lo manipula emocionalmente hasta que Sansón, pues cede. Y ahí aparece la primera lección que Sansón no aprendió y le va a perseguir, porque no la aprendió y el ciclo se le repite. No todo afecto es leal, no toda cercanía es cobertura, pero aún así, pues él se abre y lo cuenta, ¿no? Y ese patrón vamos a ver cómo le va a perseguir más adelante, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Una ira descontrolada. Sansón pierde la apuesta. Claro que sí. Y en su lugar, en vez de asumir el error, empieza a responder con una violencia. Y la escritura dice que se va a otra ciudad y que mata a 30 hombres a saber de dónde les cogió, con su padre, su madre, su familia, para quitarle las vestiduras. Yo pienso que esto es tremendo. No es una reacción pequeña, es una explosión desproporcionada y es una violencia también injustificada porque son muertes de inocentes, aunque fueran del bando contrario, ¿no? Entonces, cuando tú no sabes perder, puedes terminar destruyendo más de lo que has perdido en sí. Y aquí ya estamos viendo no solo la debilidad, sino un corazón que empieza a normalizar la violencia, ¿no? Sígueme con los 2 versículos siguientes, porfa. Porque ahí Sansón no gestiona ni la frustración, ni la pérdida, ni el golpe que fue a su orgullo de machito. Y cuando todo eso no se gobierna, se desborda, porque el que no gobierna su ira termina siendo gobernado por ella. Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. ¿Y el siguiente? Y Eclesiastés capítulo 7, verso 9 dice, no te apresures a enojarte, porque el enojo anida en el corazón de los necios. Fíjate, lo que empezó siendo como un juego terminó en sangre y lo que era una celebración, motivo de alegría, fue un conflicto. Y Sansón poco a poco se empieza a convertir su carácter en su mayor enemigo. Punto 5. Título mío, novio a la fuga y caos nivel pro. Después de todo esto, Sansón pues reacciona como viene haciendo desde la ira, se va súper cabreado, abandona a la esposa y rompe el vínculo. Y mientras se marcha, pues la mujer se la entregan, en unas versiones dice al padrino, a otro amigo, ¿no? El compañero de la boda. Entonces lo que debía de ser una alianza, una familia, una historia de unión, el amor y todo eso, termina siendo algo roto por completo. Y lo más duro viene después, que esa mujer y su padre ya sabéis cómo acaban, ¿no? Son víctimas de una cadena de malas decisiones que Sansón hizo que se desencadenaran, ¿no? Aquí vemos algo muy serio, esa irresponsabilidad, tanto emocional como en las relaciones, porque no se puede decir te amo, futura esposa mía, y luego actuar como él actuó. Había el ego herido, el orgullo golpeado y no gestionó ese dolor, entonces se pone por encima del amor por esta mujer, del compromiso, de la familia que iba a adquirir,
Y la inmadurez de él se convierte en la tragedia de muchos, porque Sansón no se detiene, ahí no reflexiona, no se arrepiente, no se le ocurre buscar a Dios, sino que responde como ya es su patrón, con violencia, con ira, con venganza, pero es que ahora fijaros, captura a los animalitos, a estas zorras, los ata, los coloca antorchas, yo que veo los zorritos, y es que son unos animales tan bonitos y tan bellos, 300, o sea, yo no sé si para meter 4 o 5 gatos salvajes en un coche te las puedes ver y desear, no te digo ya si metes en la ecuación fuego entre ellos. Imagínate 300, o sea, y yo no pienso que fuera un tiempo muy prolongado, porque viendo lo que hizo, si uno ve que le queman las cosechas 10, 15, 20 veces, 100 veces, pues lo para, pero es que dice que fueron 300 animales, ¿no? Entonces, ahí lo que hizo, los ató, les puso las antorchas encendidas, claro, eso provocó una destrucción masiva en los campos de los filisteos, pero no fue una estrategia. Para mí, eso es crueldad. Yo pienso eso, yo pienso qué violento, qué cruel, ¿no? Que es un resentimiento que te desborda y llegas a inventar eso. O sea, digo, qué hombre de Dios, qué hombre de Dios, ¿no? Y la raíz que vemos ahí es el dolor que él no ha tratado, la ofensa que no la ha soltado, una ira acumulada y se prepara tremendo. Entonces ese odio y esa venganza no cierran las heridas, sino que las multiplica. Claro, la respuesta de los filisteos no tarda. Matan y queman vivos a la mujer y al futuro suegro, ¿no? Entonces lo que empezó con una herida en el ego, ahí en las emociones, pues es una cadena de muertes, ¿no? Tenemos 2 versículos clave. Dice, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Efesios 4 dice, airaos pero no pequéis, ¿no? Entonces esto es un ciclo sin freno. Ahora ya no es una reacción puntual, es que para Sansón ya era un modus vivendi, a way of life, un estilo de vida, violencia, muerte, descontrol, ¿no? Ahí la identidad ya es que empieza a deformarse. Ya el hombre con propósito, pues yo no lo veo mucho. El hombre está gobernado por esa fuerza que no tiene dominio, ni propio ni impropio, ¿no? Y pierde el enfoque, pierde el sentido, la dirección, el llamado, a ver, sigue estando. Pero yo no sé quién camina, ¿no? En ese llamado. Porque cuando olvidas tu propósito, tu poder se convierte en destrucción para ti, ¿no? Ahora, punto número 6. Fuerza sin gobierno. Él está ungido, pero es un hombre ingobernable, ¿no? Llegamos a un momento clave en la vida de Sansón. Después de toda esta escalada de violencia, decisiones impulsivas, Sansón huye, se mete ahí en una cueva. Y ocurre algo impactante. Son 3.000 hombres israelitas de la tribu de Judá los que vienen a buscarle, pero no para ayudarle y decirle, ay Sansón, estamos contigo, lo bien que lo estás haciendo todo, lo de las zorras con las antorchas, buah, bueno, nos dejaste sin palabras. No, vienen y le dicen, estás provocando demasiado conflicto, se te está yendo de madre, Sansón, se te está yendo de madre. Y dice, te vamos a entregar porque esto ya no puede ser. Entonces nos dice, bueno, pues venga, atadme un poco, mientras no me matéis, pues yo me dejo. Es muy fuerte esto. Y lo entregan a los filisteos y ellos, qué bueno, nos le han puesto ahí en bandeja. Cuando todo parecía que terminaba, dice, el Espíritu de Dios viene sobre él. Y entonces las cuerdas, plin, como si fueran hilitos, mira como mi jersey, así que tiene muchos pelitos, plin, pelitos, y las sogas ahí, que no creo que serían cuerdecitas de tender la ropa, sino unos pedazos sogas ahí súper fuertes, pues nada, como si fueran hilos. Entonces dice, a ver, ¿qué tengo por aquí? ¿Qué me puede servir? Un boli. Pues con este voy a empezar o sea, digo un boli, ¿sabéis? O sea, un hueso tirado por ahí. ¿Qué hace con el hueso? Pues la masacre nacional. O sea, esto es tremendo. No, cielito, cariño. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que después de matar a 1.000 hombres, ni 10 ni 100, Dios sigue usando su poder, pero Sansón sigue sin gobernar el carácter. Ahí podemos ver que sí, la fuerza venía de Dios, pero esa vida no estaba para nada alineada con él, ¿no? Y luego dice que Sansón tiene sed y le dice al Señor, ay, que es que me voy a morir ahora después de la que he hecho. Y el Señor hace brotar agua
y sigue vivo, porque claro, después de matar a 1000 personas, pues parece que uno se queda un poco exhausto y tiene un poquito de sed, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que por lo menos Dios es fiel, le da el agua que necesita, aún con este hombre tan inestable, ¿no? Y tan iracundo, ¿no? Entonces, viene algo que a mí me sorprendió mucho y de repente dice, Sansón juzgó a Israel durante 20 años. A mí eso me ha confrontado mucho, porque un hombre con llamado, unción, poder, pero es que no tiene un carácter tratado y aún así, pues Dios le dice, ala, venga, pues ahora ponte a reinar. Porque se habla mucho de David cuando lo de Urías y Betsabé y que mató a un hombre, pero esto, o sea, para mí, tanto que hemos acusado a David que falló, y aquí este hombre, ¿qué está haciendo? O sea, 1 contra 1000, yo no veo ahí un poco de equilibrio, ¿no? Pero bueno, mirad, porque dice que el hecho de que Dios te use no significa que esté aprobando cosas que tú estás haciendo en tu vida. Eso no sé si alguien nos lo ha dicho o es algo que se comente, ¿no? Por ahí se diga en las iglesias. Eso es muy fuerte, porque tú puedes ser útil en las manos de Dios y aún así tener áreas que te están destruyendo. Y es que vamos a ver que el patrón no cambia. Sansón sigue igual. Ahora encima se involucra con una mujer, se vuelve a exponer, empieza a jugar ahí con el peligro, mujer de la calle, vamos a decirlo así, y le vienen a buscar y dice, ¿me venís a buscar? Pues ya salgo yo. Y de paso me llevo las puertas de la ciudad, que no son puertas de 3 por medio metro, serían puertas, pues no sé, los kilos que tendrían. Pues imaginaros, pues no sé, algo tremendo. Dice no, las 2 puertas me las llevo y la voy a subir al cerro y las dejo ahí. O sea, yo digo, pero qué tío más bruto. Aquí teníamos una expresión que dice, o parto la cepa o arranco el arao. O sea, ¿me vais a venir a buscar? Pues si me tengo que llevar las puertas, pues las llevo y las lanzo ahí. O sea, dominio propio, hello, estás por ahí, ¿no? Entonces, bueno, ahora llegamos al punto de la historia más conocido, el punto de Dalila, ¿no? Ahí es una relación peligrosilla, una alianza también incorrecta, porque esta mujer pues tampoco tiene fidelidad a él, ¿no? Y lo más fuerte no es que ella lo traicione, es que son varias veces que se ve que te va a traicionar Sansón y él dice, bueno, pues seguimos otra vez. Sansón, que te ha traicionado, no caigas otra vez, y vuelve a caer el tío, no aprende, no discierne, no corta con la relación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no sanas eso que te ha dañado, repites lo que te está destruyendo. Tenemos 2 versículos clave. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene control. Y Gálatas dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero Sansón, aunque nunca dejó de tener un llamado, dejó de vivir conforme a él. Aunque nunca dejó de tener esa fuerza sobrehumana, es que nunca aprendió a gobernarla. Y nunca dejó de ser usado, pero su vida pues no reflejaba para nada el diseño que Dios tenía para él, ¿no? Así que una vida sin dominio propio puede arruinar un llamado tremendo que venía del cielo. Y ahora vamos a llegar a un punto, avanza ya la historia, queda muy poquito, que lo he llamado la decadencia del superhéroe. ¿Por qué? Porque en este tramo final de la vida de Sansón, lo que vemos ya no es solo la caída, es un desgaste. En la relación con Dalila, Sansón no es que pierda todo así de golpe, sino que lo va entregando poco a poco. Entrega la identidad, entrega el discernimiento, la sensibilidad a lo espiritual, hasta que finalmente pues le entrega el secreto ya, sin anestesia. Y hay una imagen que cuando yo leí el versículo me pareció muy triste. Dice, y Sansón se quedó dormido sobre las rodillas de Dalila. Y me le imagino, ven, ponte aquí, amor. Así, aquí en las rodillas pues se ponía así y ella así, tocándole el pelito. A Sansón, venga, quédate, porque le prometieron 1100 no sé cuántas monedas de plata. Le dijo, ven, yo te toco el pelito para que te quedes dormidito, ¿no? O sea, y yo pienso en esa imagen y digo, tremendo hombre de Dios que está ahí, o sea, no sé, súper fuerte. Y ella ahí cavilando, o sea, preparando la atracción. Y le veo tan vulnerable, un hombre tan fuerte que se carga a 1000 personas, con lo primero que pilla un boli y mato a 1000.
y ahí tan vulnerable, ¿no? Sobre las rodillas de Dalila. Entonces muchos no es que sean derribados por el enemigo, sino por confiar donde no debían. Y dice que cuando despierta y a la cuarta que le dice Sansón, a los filisteos que vienen sobre ti, dirá otra vez, venga, ala, que me los cargo yo. Y ahora no, ocurre algo devastador, porque dice el versículo, también un versículo interesante, dice, él no sabía que el Señor había apartado su espíritu de él. ¡Oh, sorpresa! El Señor ya no está contigo. No lo veías venir, Sansón, ¿eh? No te lo podías llegar a imaginar, porque este es el verdadero punto de quiebre. No es que fuera todo Dalila, sino fue haber perdido la presencia de Dios. O sea, la mayor tragedia no es perder la fuerza, es perder la presencia de Dios y no darte cuenta. ¿Qué le pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Le capturan, los ojos, ¿no? Pierde la visión, tanto física y espiritual ya. Lo llevan a un lugar que se llama Gaza y lo ponen... ¿Qué le ponen a hacer? ¿Cuántos se acuerdan cuál era el trabajo de Sansón allí en Gaza cuando fue cautivo? A ver, venga, todos escribiendo. A ver, Vivian no escribe, Paloma no escribe. ¿Quién se acuerda? Exacto. Que trabajaba en un molino de viento, ¿no? Ahí, venga, sí, ahí. No era de viento, era una piedra de molino que trituraba ahí todo el... Exacto. ¿Y él qué tenía que hacer? Pues dar vueltas y girar como lo que hacen los animales de carga, moviendo eso para que la piedra del molino triturara el cereal y quedara pues la harina, la maicena y todas estas cosas. O sea... Si miráis esto es una imagen fuerte, porque el hombre que fue tan libre para hacer todo lo que le salió de los higadillos, ahora está atrapado, ¿eh? Y el hombre que tenía un propósito, pues ahora está dando vueltas sin sentido, repitiendo el círculo vicioso, ¿entendéis? Sin visión, sin propósito, sin... Es muy fuerte, porque el que no gobierna su vida termina viviendo en ciclos que al final tampoco tienen propósito, ¿no? Y ahora vamos al final agridulce, porque dice que le volvió a crecer el cabello y lo llevan al templo. El templo era el del dios Dagón. ¿Sabéis cómo era el dios Dagón? Era mitad, la figura, ¿no? de la representación de los filisteos, era mitad, bueno, por si no lo han oído, es mitad hombre, mitad un animal. ¿Alguien sabe qué animal era? El dios Dagón de los filisteos, mitad pájaro, como el de los egipcios, mitad... ¿Qué era? A ver si os acordáis. Está la imagen, la tenía en el otro... Pero voy a poner aquí. Ah, Michelle, ¿no lo conocías? Pues mira, hay otra historia con sí, Dagón muy interesante cuando le cortan. Sí, es él. Mira, imagen del dios Dagón de los filisteos. Aquí le tenemos. A ver, ¿nadie sabe cómo era el dios Dagón? Ah, sí. Era este. Sí, no me he equivocado. Pues mira, era mitad persona, mitad pez. Este era un espíritu marino, que también, fíjate qué casual, era el que protegía los cereales y las cosechas. Digo, tiene guasa, ¿eh? Y le ponen a él a moler ahí el trigo y los cereales. Entonces le llevan al templo de este famosísimo dios Dagón, que debía ser un templo enorme, porque dice que en la azotea había 3.000 personas. Pues yo me imagino el campo no sé, un campo grande como estos de fútbol, porque meter 3.000 personas solo en la azotea, y dice que estaban todos los generales y los principales jueces filisteos, o sea, toda la creme de la creme, toda la gente importante estaba ahí, ¿no? Entonces se lo llevan al templo para reírse de él, para exhibirlo, para humillarlo, y ¿sabéis lo que pasa? Que Sansón clama al Señor una vez más y Dios, pues en su misericordia, vuelve a poner su espíritu, le da la fuerza y palpando las dos columnas, el cieguito pues le dice a un niño que le guiaba, oye, ponme aquí la mano en la columna para que me apoye. Dice, columna importante número 1, columna importante número 2. Columnas que sujetaban todo lo más importante del templo, ¿no? Del techo. Bueno, pues él se arma de esa fuerza sobrenatural una vez más
y caen las columnas, se cae todo y mueren todos enterrados. Qué final para este hombre de Dios, ¿eh? Tremendo, tremendo. Entonces dice que bueno, que murieron más enemigos en su muerte que en toda su vida. Digo, pues otro récord mundial, pero seamos claros, no era el plan perfecto de Dios. No era el diseño original. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que no todo final impactante es un final que ha sido aprobado por Dios. ¿Es una victoria? Pues sí, porque se cargó a los filisteos, pero era amarga. ¿Es cumplimiento? Bueno, pero tiene pérdida, ¿no? Y decimos que corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puesto los ojos en Jesús. O sea, Él se fijó en Dios para correr esa carrera, pues yo no. Y dice la palabra que sobre toda cosa guardada que guardes tu corazón, ¿no? De Él mana la vida. Pues yo creo que eso Sansón no lo hizo. Ni su llamado, ni la unción, ni el poder que tenían, pues pudo controlar el carácter, el dominio propio y la obediencia que no tuvo. Entonces, ¿cuáles son las frases finales? Que un don sin carácter es peligroso, que la unción no sustituye a la obediencia y que la fuerza externa no va a compensar nunca la debilidad interna. ¿Por qué? Porque Sansón realmente pudo ser uno de los grandes hombres de Dios, pero su vida terminó siendo, más que un ejemplo, una advertencia. Hermanos, Dios puede usarte, puede ungirte, puede levantarte, pero si tú no guardas tu corazón, si tú no estás alineado con el propósito de Dios, te puedes desviar, puedes vivir una doble vida y puedes llegar a no terminar el propósito completo. No basta con que tú seas un escogido o una escogida de Dios, hay que mantenerse rendido al Señor. Dios no busca la perfección, pero ¿qué busca? Corazones humillados, contritos, que se puedan enseñar, que se puedan corregir, personas que cuando salga tu carne no la justifiquen, sino que digan, Señor, te rindo este área, ¿no? Y gente que decida vivir no gobernado por sus impulsos de más a más, sino guiados por el Espíritu de gloria en gloria, porque al final no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas delante de Dios, ¿no? Y sabemos que hay muchos versículos que hablan de que lo importante es terminar la carrera y llegar hasta el final, ¿no? Conforme a como Dios nos mandó. Bueno, pues tengo esos versículos que pondré. La verdad que se ha sacado un poco los trapos sucios de Sansón, porque desde pequeños ponemos, ¡ay, la fuerza, Sansón, tal!, ¿no? En la escuelita dominical, pintándole. Y nadie sabe, o sea, si no te sumerges en la palabra, no empieza a salir todo lo que realmente había en este hombre, ¿no? Entonces, bueno, abrimos los micrófonos por si alguien quiere comentar algo y tengo luego una oración para hacer. Si quieres, da pausa y ahora ora. Y vamos a orar. Pues Padre amado, Señor nuestro Dios, venimos delante de ti con un corazón sincero, Señor, con humildad y reconociendo que necesitamos ser enseñados, ser corregidos y ser guiados por ti, Padre, en todo momento. Y hoy recibimos el ejemplo de vida de este hombre, Sansón. Recibimos no solo su llamado, no solo su unción, su propósito, sino también sus errores. Y entendemos que pudo haber sido algo mucho más grande. Y que aún así, pues Señor, tú cumpliste tu propósito porque tú eres soberano. Y sabemos que tus planes permanecen, que lo que tú decides hacer siempre se cumple, Señor. Pero también entendemos que cada uno de nosotros toma la decisión de si se rinde, si se somete y si se deja tratar por ti o no. Señor, reconocemos que no queremos ser personas que repiten errores, que viven en ciclos o en bucles, que no aprenden de esos errores y que no se dejan corregir. No queremos vivir guiados por nuestros impulsos, por nuestra carne, las emociones desordenadas, ni por cualquier tipo de deseo que no proviene de ti. Y Señor, si hay algún área en nuestra vida
donde falta el dominio propio, si hay decisiones que estamos tomando desde la carne, si hay actitudes que pueden dañar a otros, ¿no? Animales o personas, ¿no? Y si estamos ignorando advertencias, luces rojas que tú nos estás enviando, Señor, porque estamos justificando algún comportamiento que tú quieres que tratemos, pues Señor, hoy lo rendimos delante de ti. Y te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos querido hacer nuestra voluntad por encima de la tuya. Y perdónanos por no escuchar, por no detenernos, por no dejarnos corregir. Señor, hoy decidimos someternos a ti. Decidimos caminar en obediencia y decidimos rendir nuestro corazón cada día. Hay un versículo precioso, el Salmo 4:4, que dice: meditad en vuestro corazón cuando estéis por la noche en la cama y calladamente, ¿no? Pues Señor, ayúdanos a examinarnos en lo secreto antes de dormir, cuando estemos en la cama, detenernos antes de que nos venza el sueño, que podamos evaluar, ¿no?, lo que ha pasado durante el día, nuestras acciones, los hechos, ¿no? Y poderte preguntar: Señor, ¿esto te agradó o te molestó, ¿no? Y si hay algo que encontramos que no está alineado contigo, que te lo podamos entregar y que tú puedas moldear, seguir moldeando nuestro carácter, tratar nuestras emociones también y Señor, poner orden en nuestra vida interior, porque no queremos que tú tengas que redirigirnos a través de desobediencia y nos tengas que corregir, sino que podamos caminar contigo desde el principio, en obediencia, en humildad, en rendición. Señora, ayúdanos y enséñanos a ser colaboradores contigo, que tu plan sí se cumpla en nosotros, pero no a pesar de nosotros, que no tengamos que perder para aprender y que no tengamos que caer para reaccionar. Señor, guárdanos de desviarnos, tampoco que endurezcamos el corazón y que nos tengamos que alejar sin darnos cuenta de tu propósito, Señor. No queremos, sobre todo, que como le pasó cuando fue lo de Dalila, que tu espíritu se aleje de nosotros, que lo quites, ¿no? Sino que sigamos sensibles a tu voz, a la dirección que nos marcas, firmes en tu verdad, Señor, obedientes a tu Espíritu Santo. Y queremos que nuestra vida sea una vida que verdaderamente, Padre, te agrada. Una vida que esté dando fruto y sobre todo una vida que termine bien. Y hoy tomamos la decisión, Señor, de aprender de estos errores, cambiar lo que tengamos que cambiar para seguir creciendo y no repetir los errores que hoy hemos aprendido de esta historia. En el nombre de Jesús, amén.